Ahora ya podemos dar inicio a este espacio, a este ciclo de masculinidades en contexto universitario, las lecturas de género en educación, corresponsabilidad y diversidad. Me presento, yo soy Juan García, soy profesional del área de formación y asesoría docente en el Centro de Desarrollo Docente de la universidad. Y quería, aparte de agradecer la asistencia y el trabajo colaborativo que ha sido esto de la Dirección de Equidad de Género, que ha sido quienes realmente han impulsado el espacio junto con el Centro de Desarrollo Docente y la Fundación M, es que queremos darle la bienvenida a esta primera charla sobre masculinidades hegemónicas en contextos universitarios. Creo que es súper importante entrar de lleno un poco en la pregunta de cuál es la relación que tiene este tema con la docencia, que puede parecer a veces algo un poco alejado. Creo que es primero importante recordar que en los últimos años cada vez los temas de género han tomado más importancia en el contexto nacional y me atrevo a decir mundial, y la educación y el mundo educativo no ha estado distante de eso. Y en esa línea, el feminismo, digamos, ha impulsado un montón esta discusión y se ha empezado a cuestionar mucho conceptos como la violencia de género, el tema del patriarcado, el machismo, pero creemos también que poco se ha hablado de empezar a adentrar y a analizar el tema de masculinidades. Como sabemos, las dinámicas que se dan en torno al género es algo que permean en todo tipo de espacios relacionales, tales como la sala de clases, que creo que es un punto súper importante. El poder pensar una docencia con una perspectiva de género que considere el concepto de masculinidades como algo diverso, como entendiendo lo que significa la masculinidad hegemónica, y pudiendo tener las sensibilidades de poder trabajar con la diversidad de personas que existen en el aula, reconociendo también las dinámicas de poder y las distintas situaciones que pueden vivir los hombres, quienes se identifiquen como hombre. Creemos que es fundamental para poder generar una docencia más inclusiva y para poder promover también discusiones más nutritivas en la sala de clases. Así que de nuevo agradezco su participación y la invitación que nos hace la Dirección de Equidad de Género, así como la participación de la Fundación M, que nos va a estar guiando durante estas semanas. Muchas gracias, Juan. Bueno, continuando con las presentaciones, para comenzar invitamos a la profesora Silvana Sallungo, directora de Desarrollo Académico y Equidad de Género, que nos dará unas palabras inaugurales a este ciclo. Silvana. Muchas gracias, Erika. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidas y bienvenidos a la primera charla del ciclo Masculinidades. Es una gran alegría para la Dirección de Equidad de Género, en el marco del proyecto del Mineduc PUC 20102, Formación Universitaria de Equidad de Género, un desafío para sensibilizar e integrar el enfoque de género en la cultura de la comunidad UC, con la estrecha colaboración del Centro de Desarrollo Docente, CDDOC, realizar este ciclo de charlas que permite reflexionar y problematizar respecto a los estudios sobre masculinidades y equidad de género en el contexto universitario. Quisiera agradecer también en este contexto a la Fundación M, que dirige Francisco Aguayo, ya que sin ellos y este apoyo, este ciclo no se habría podido realizar. Este ciclo de charlas es una invitación a reflexionar sobre las masculinidades y equidad de género, propiciando el diálogo dentro de la comunidad universitaria. A partir de este tema, queremos invitar a los distintos actores que participan en la comunidad a pensar, por ejemplo, en los desafíos de la equidad de género en la práctica docente, e identificar estrategias para incorporar una perspectiva amplia y diversa de masculinidades. La idea es abrir también la conversación hacia otros temas relevantes, como las políticas de corresponsabilidad y el rol de las paternidades, que son asuntos que tradicionalmente no se han abordado en profundidad y que resultan fundamentales para avanzar en materia de equidad de género. Durante las próximas 2 semanas estaremos abordando estos temas con la participación de expertas y expertos a nivel nacional e internacional, quienes nos compartirán su experiencia respecto a los estudios realizados en el ámbito de las masculinidades, proponiendo marcos conceptuales y metodologías que permitan profundizar en los conceptos relevantes para la comprensión de los estudios sobre masculinidades. Especialmente hoy quisiera agradecer al profesor Sebastián Madrid, del Instituto de Sociología de nuestra universidad, quien expondrá sobre las prácticas de masculinidades hegemónicas en los contextos educativos.
a fin de reflexionar en conjunto sobre los caminos para avanzar en equidad de género en los contextos universitarios. Le damos entonces las gracias al profesor Sebastián Madrid y les invitamos a participar en los próximos encuentros que se realizarán el miércoles 17 y el martes 23 de 17 a 18 horas. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Bueno, tal como Silvana lo mencionaba, para dar inicio al tema de hoy, que trata sobre las masculinidades hegemónicas en contexto educativo, presentamos a Sebastián Madrid, quien es el doctor de Filosofía de la Universidad de Sydney, Australia, y sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor asistente del Instituto de Sociología de la Universidad UC e investigador asociado en el proyecto de investigación sobre la producción de la norma de género, un análisis interseccional en espacios públicos, de la plataforma de investigación interdisciplinaria Normalidad, Diferencia y Educación. Su área de investigación se encuentra en la intersección de las sociologías del género, de las élites y de la educación, y su interés está en el estudio del poder y del privilegio a partir de un enfoque biográfico. Le damos la palabra a Sebastián y le invitamos a dejar sus comentarios y preguntas en el chat para luego generar una instancia de conversación con Sebastián. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a la Dirección de Equidad de Género y a la Fundación M por invitarme a este ciclo de conversaciones sobre masculinidades en contexto educativo. Creo que es una instancia muy importante y necesaria, no porque yo sea parte interesada en los estudios de hombres y masculinidades, sino que porque vemos en Chile un creciente interés en distintas universidades en ir hablando de estos temas, pero es un tema que si uno lo mira en el contexto general, la pregunta por los hombres y la masculinidad en el contexto de relaciones de género generalmente tienen un interés menor y hay menos actividad de incidencia y de intervenciones. Entonces creo que es un buen comienzo que distintas universidades y en particular la Pontificia Universidad Católica esté realizando este tipo de seminarios y conversatorios para reflexionar sobre el tema. Una pequeña precisión: yo soy profesor adjunto del Instituto de Sociología, trabajo como investigador en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. De hecho, voy a ocupar algunos datos de nuestro estudio en el PNUD para la presentación. Voy a aprovechar de compartir pantalla, si es que me pueden permitir, por favor. Ahora sí. Ahí está. Le cambié un poco, voy a hablar sobre masculinidad hegemónica, pero encontré que era entrar en el primer ciclo de la charla con un término tan técnico podía ser un poco más complicado y quiero dar un panorama un poquito más general. Tengo una presentación que está dividida en 3 partes, pienso que lo puedo entregar esto en 30 minutos aproximadamente para que después podamos conversar, me interesa más la conversación. Y en la primera parte me gustaría insertar, o más conceptualmente insertar, de dónde vienen los estudios de hombre y masculinidades en el contexto de los estudios científicos de género, comentar un poco cómo entiendo yo lo que son las masculinidades, cuál es su diversidad y cómo se ha visto la diversidad en América Latina, muy brevemente. Luego ver en términos institucionales cómo se despliega lo anterior en el contexto del sistema de educación superior chilena, para finalizar con algunas reflexiones de cómo podemos empezar a pensar en incorporar a los hombres y a transformar a las masculinidades en los contextos universitarios. Entonces después voy a entregar esta presentación para que la puedan distribuir entre quienes estén interesados y interesadas. Bueno, ¿qué son las masculinidades? Una pregunta bastante básica. ¿Por qué habría que preocuparse de los hombres, siendo que son las mujeres las que están en una situación de desventaja en las relaciones de género? ¿De dónde viene esta preocupación y por qué sería importante? Yo contextualizo esto como un proceso bastante amplio, de larga data, que viene desde los años 70,
en la consolidación de los estudios de género como campo científico. Es muy importante porque generalmente se confunde lo que son la ideología del género con los estudios de género. Los estudios de género son una disciplina científica que tiene 30 años, donde hay distintos programas universitarios a nivel nacional e internacional para formar a profesionales e intelectuales en esta disciplina. Inicialmente, esto estaba consolidado en los estudios de la mujer, donde el foco era precisamente la condición de vida de las mujeres, la situación social, la relación en el mercado del trabajo, en la familia, en la política. Esto venía de distintas situaciones. Esto, a mediados de los 80, fue transitando a lo que son los estudios de género, que los estudios de género implican, desde mi visión, no una mirada solamente sobre las mujeres, sino que sobre un sistema de sexo-género, donde se explora la relación entre hombres y mujeres, entre feminidades y masculinidades, entre personas cisgénero y personas no cisgénero. Ese mundo, esa forma en que se relaciona y las estructuras que van formando y cómo esas estructuras de práctica, lo que hacemos, se insertan en las instituciones, es de donde vienen los estudios críticos de hombres y masculinidades. Y ahí tenemos dos vertientes, una vertiente que viene más de una psicología del desarrollo que busca reforzar o recordar o recuperar una masculinidad tradicional que se habría ido perdiendo, y de ahí el término de la crisis de la masculinidad, donde habría una crisis, y luego están donde me sitúo yo, los estudios críticos o los estudios feministas de hombres y masculinidades, que más que tratar de recuperar una masculinidad, la pregunta es por transformar las prácticas de los hombres y las masculinidades en un contexto en que buscamos la igualdad entre los géneros. En América Latina, particularmente, estos estudios de género y estos estudios críticos de hombre y masculinidad vienen de una doble inserción de los movimientos de mujeres y los distintos feminismos, y desde la academia, las políticas sociales y la agenda internacional. De hecho, en los 80, cuando hubo mucha producción intelectual, la gran mayoría de las feministas que empezó a trabajar sobre estudios de género o sobre masculinidades a finales de los 80, venían de los movimientos sociales y trabajaban en centros académicos independientes, más que universidades. Con el retorno a la democracia, y particularmente, yo diría, en los últimos 10 y 15 años, estos estudios se han profesionalizado en términos universitarios y hay más gente en plantas académicas desarrollando estos temas. Pero esto es nuevo en Chile, a diferencia de lo que pasaba en el mundo anglosajón, por ejemplo. Y se ha ido moviendo la agenda de discusión desde preguntas muy válidas, que siguen siendo pertinentes hoy, por la igualdad, por la diferencia, a preguntas por la justicia distributiva, por el reconocimiento, por la justicia social, entre otros aspectos. Entonces quería situar mi entendimiento de los estudios críticos feministas de hombres y masculinidades como parte de los estudios de género. No es algo que viene a competirle, sino que podríamos decir que es una subdisciplina. Entendiendo lo anterior, podemos definir a las masculinidades. Lo primero que uno, cuando yo hago clase, le pregunto, ¿qué son las masculinidades? Y lo primero que la gente, los estudiantes, las estudiantes señalan es lo que hacen los hombres, cualquier cosa que los hombres hagan, digan o piensan. Sin embargo, las masculinidades refieren a los hombres, pero no es equivalente a ellos. Esto quiere decir que las mujeres también, en este contexto de sistema de relaciones de género, de sexo-género, también contribuyen a la construcción y transformación de distintas masculinidades. Por esto, las masculinidades es un concepto relacional. Acá yo estoy haciendo una síntesis de mucha bibliografía que en el mundo anglosajón se llama el momento etnográfico, que es lo que se realizó en la última década del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Es simultáneamente una posición en la estructura de relaciones de género, generalmente la posición de mayor privilegio, una configuración de prácticas, porque no es el hecho exacto de lo que hace el hombre, sino que es la configuración histórica de esa práctica, cómo se sustenta en otro elemento, y los efectos de esas prácticas en los cuerpos de hombres, de mujeres y de personas que no se definen con ninguno de estos dos sexos.
Es en este sentido una construcción sociocultural más que una esencia natural o un atributo determinado biológicamente. En este sentido, varía históricamente en un momento y otro. Cuando hablamos, por ejemplo, con nuestros abuelos y abuelos, que es un ejercicio muy bueno, y les preguntamos cómo era la relación que tenían ellos con sus padres, o cómo era la relación que sus padres tenían con ellos, es muy distinta de la que encontramos cuando le preguntamos lo mismo a nuestros padres, o cuando nos preguntamos nosotros mismos cómo hacemos eso. Y esto dentro de un país y dentro de menos de 100 años. Hemos tenido cambios sustantivos en las relaciones de género y en los patrones de masculinidades. Las masculinidades se despliegan a nivel de las personas, de los individuos, de su psiquis, de su identidad, pero sociológicamente también se impactan o se imbrican en las instituciones a través de lo que son los regímenes de género, que ya los voy a definir, y de la cultura, a través de concepciones, percepciones, nociones, valores y creencias. La masculinidad se define por oposición a lo femenino y por lo tanto hay que probarla. No es casual que, por ejemplo, en las estadísticas vitales, las causas de muerte externas, que son por hechos violentos, muerte por asesinato, suicidios, choque, entre otros aspectos, siguen siendo iguales entre hombres y mujeres hasta los 14 años. Sin embargo, a partir de los 14 años y hasta los 55 años, los hombres tenemos más de 8 veces de probabilidad de morir por estas causas externas, que es el aprobar, el no, yo manejo ebrio, no, yo peleo, no, entre otras cosas, que las mujeres. Entonces, la masculinidad hay que probarla a través de distintas prácticas que se van configurando históricamente. Las masculinidades son múltiples. No hay una forma de masculinidad, esto es una de las grandes conclusiones, son complejas, donde hay elementos de sufrimiento. Las entrevistas que uno hace con hombres y mujeres cuando habla con estos temas son muy sensibles. Hay personas que lloran al recordar algún evento de su infancia o incluso de su actividad, porque existe contradicción entre lo que la sociedad espera de los hombres y de las mujeres y lo que los hombres y las mujeres efectivamente podemos hacer, dado los soportes institucionales que tenemos y nuestras capacidades y oportunidades que tenemos dentro de una sociedad concreta. Y dentro de estas masculinidades múltiples existen relaciones de poder y jerarquía, donde hay algunas que son más valoradas que otras en términos institucionales, sociales y culturales. En este sentido, y este es un cuadrito mágico que viene del libro Masculinidades de la profesora australiana Raewan Connell, nos muestra 4 patrones de práctica. Estos no son tipos de masculinidades, sino que son 4 patrones de práctica, donde en la cima de esta masculinidad habría una masculinidad hegemónica, que voy a definir a continuación. Luego habrían masculinidades subordinadas, principalmente por su orientación sexual. Estamos hablando de, por ponerlo en cuerpos, hombres homosexuales, hombres o mujeres transexuales, transgénero, están subordinadas en relación a otras. Luego hay otras masculinidades que están marginalizadas, sus patrones de práctica, dado su inserción, ya sea en la estructura social en términos de clase, de etnia, de raza, que genera una protesta dentro de estas masculinidades. Y en el centro tenemos a la mayor cantidad de prácticas que tenemos los hombres y las mujeres respecto a las masculinidades, que tiene que ver con la complicidad, en no estar ni en performar una práctica hegemónica, ni una subordinada, ni una marginalizada, pero beneficiándonos de este dividendo patriarcal. Entonces, ¿qué es la masculinidad hegemónica? No es un tipo de carácter fijo, siguiendo a Connell, el mismo y en todas partes, sino que más bien es la masculinidad que ocupa la posición hegemónica en un modelo dado de relaciones de género, en una posición que siempre es disputable. Vamos a ver esto en la última parte, que siempre hay una disputa por qué tipo de práctica, qué configuración de hombres es la que puede estar en un momento determinado, en una determinada cima o tope. Es la configuración de prácticas de género que encarna, y esto es muy importante, la respuesta actualmente aceptada
al problema de la legitimidad del patriarcado, la cual garantiza o es tomado para garantizar la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Esta idea de la legitimación del patriarcado es porque las cosas siguen funcionando como funcionan, a pesar de años de políticas para la igualdad de género, a partir de múltiples sensibilizaciones, a partir de distintas transformaciones culturales. Hay un tema con la legitimación del patriarcado que le encarna esta masculinidad hegemónica en los universitarios debemos tratar de cuestionar y de construir. Entonces, no es un patrón de prácticas y una idea cultural, no es algo normal o común, de hecho, prácticamente nadie puede encarnar todos los valores, las ideas culturales que hay detrás. No es un conjunto de atributos individuales, como esta idea de la masculinidad tóxica, que sería un conjunto de atributos negativos que estaría dando una posición de dominio de los hombres sobre las mujeres. No se ejerce a través de la violencia, aunque se puede hacer, pero no se ejerce a través de la coerción o la violencia física, sino que a través de mecanismos de seducción, convencimiento, alianzas y contexto. Por eso, de nuevo, el tema de la legitimación del patriarcado es fundamental. Existen en contextos históricos temporales específicos y por lo tanto está abierto el cambio, algo que quiero retomar al final de esta presentación. Y hoy en día se discute bastante si hay una masculinidad hegemónica para todo el mundo y en todas partes en un mismo tiempo, o si existe una variación de ellas en distintos contextos culturales. Yo soy más partidario de la segunda visión. En América Latina, esto se ha tratado a través de los conceptos que han ido instalando Teresa Valdés y José Olavarría de finales de los 90, en las ideas de los mandatos culturales de la masculinidad. Son distintas prácticas que los hombres debiesen encarnar para poder probar esta masculinidad, como por ejemplo voy a nombrar algunos, como el ser importante, hay que respetarlo, cuando estudios que ven actas de imputados por violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer, y le preguntan qué fue lo que pasó en el relato de estos imputados, en la mayor de las veces señalan que me faltaron el respeto como causa para ejercer la violencia. Es ser activo y tener derecho a violentar a otras personas en la familia por el hecho de que, por ejemplo, no lo respetan. Es ser autónomo, no depender de nadie y donde el trabajo, la calle, es un elemento central. Es ser fuerte, no expresar miedos ni emociones, ser racional, es muy importante en la constitución de las universidades. Es principalmente ser heterosexual, que le gustan las mujeres y por lo tanto la paternidad es una suerte de significado. Entonces, en definitiva, en esta sección he tratado de situar los estudios de hombre y masculinidades como parte de los estudios de género, he definido las masculinidades como un concepto relacional, una posición, una configuración de práctica, de los efectos de estas prácticas, y me he centrado en la idea de la masculinidad hegemónica como una idea cultural y como una práctica institucional que se instala en distintas organizaciones como las universidades. En esta segunda parte quiero ver cómo se ha ido incluyendo al género en la educación superior a través de la posición de las mujeres, y vamos a tener un espejo en ese sentido de cuál es la situación predominante de los hombres en este tipo de organizaciones. Entonces, lo primero es que esta mirada institucional, como les decía anteriormente, que el género se imbrica en las instituciones y se genera y se reproduce a través de distintas prácticas institucionales, no solamente lo que hacemos nosotros o lo que sentimos, sino que las instituciones son generizadas. En este sentido, el concepto de régimen de género es muy útil porque nos habla que hay un patrón de prácticas institucionales que define las concepciones de masculinidades y feminidades, jerarquizándolas en términos de prestigio y poder. Este régimen de género se expresa en la organización institucional, por ejemplo, en los cargos de mayor poder, en sus prácticas cotidianas a través de la división de género del trabajo, la forma en que se ejerce la autoridad y el control, cómo se usa el cuerpo, cómo se vive, las reglas que hay para regular la sexualidad, entre otros aspectos. Es situado, no es fijo, no es una estructura, pero puede generar contextos, interactúa
con la biografía, en este caso de estudiante, docente y administrativo, expresando a través de distintas estructuras y prácticas. En este sentido, ¿cómo podemos ver el régimen de género en las instituciones universitarias? Y esto sirve para cualquier tipo de institución, a través de 4 tipos de relaciones que se vamos formando las personas en las organizaciones sociales. Primero, las relaciones de poder. ¿Cómo se expresa el poder y la autoridad, el control y la dominación? ¿Quiénes ejercen los cargos de poder y cómo ejercen estos cargos? En las relaciones productivas, encarnada en la denominada división sexual del trabajo, tanto formal o informal. ¿Quién trabaja? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Quiénes son los profesores? ¿Cómo es la carrera académica de estos profesores? ¿Cuántos profesores y profesoras titulares hay en las distintas facultades? ¿Quiénes se hacen cargo del cuidado de estos docentes en su hogar? ¿Son ellos, son sus parejas, son otras mujeres, entre otros aspectos? Las relaciones emocionales, que operan como imágenes o representaciones o compromisos sobre esto en relación a la sexualidad, la orientación sexual y los impulsos sexuales, lo que hoy diría la catexis. Y a través de distintas relaciones simbólicas que generan las instituciones universitarias, que se manifiestan en las formas de significar el mundo, que van desde la vestimenta, el uso del lenguaje formal y formal, la señalética, entre otros aspectos. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos en la universidad chilena? Y cuando vemos los cargos de poder, esta es una foto antigua que ha cambiado un poco, esto es lo que era el Consejo de Rectores del año 2018. Hoy ha mejorado un poco la situación. De las 30 universidades que hay en el país, existen 3 universidades con rectoras mujeres, pero siguen habiendo 27 donde los rectores son hombres. Hay muchas universidades que no han tenido nunca una rectora mujer, ni siquiera para concursar en los distintos cargos o estar en las ternas de selección en las universidades estatales. Nosotros en el PNUD, el año 2020, publicamos un informe que se llama El Nuevo Mapa del Poder, donde examinamos a la élite económica, a la élite política, a la élite social y a la élite cultural, viendo dónde estaban las mujeres en esos puestos de poder. Revisamos 25.000 casos entre el año 2015, el año 1995 y el 2018. Y acá les voy a mostrar una subsección de la élite cultural en lo que refiere a los cargos universitarios. Vemos que hay un aumento leve en los rectores, que pasan de 0 en 3 periodos a 4% en 2018, pero este aumento se ha ido viendo con mayor sostenibilidad en términos de los decanos y directores de instituto, que han pasado del 5% en el 95 al 19% en el 2020, particularmente en la vicerrectoría académica, donde en el 2018 en las 60 universidades del país había casi 4 de cada 10 vicerrectoras eran lideradas por una mujer. Es un cambio que se ha dado, pero principalmente en algunos cargos y no en los cargos principales. Lo que sí ha mostrado un cambio sustantivo es en las organizaciones estudiantiles. Nosotros también vimos cómo se comportaban las federaciones estudiantiles en términos de la inclusión de las mujeres en su directiva, viendo los principales 3 cargos que eran homologables entre distintas universidades, y vemos que las mujeres en las organizaciones estudiantiles pasan del 5% en 95 a un 42% en 2018, siendo 6 de cada 10 secretarias generales el 2018. Es bien importante porque desde el estamento estudiantil donde se genera el mayo feminista y se generan las principales demandas para generar primero protocolos contra el acoso y el abuso sexual, para luego señalar que deben existir direcciones de igualdad o equidad de género en las instituciones. Es decir, es un cambio que más bien impulsado desde abajo, si lo viéramos piramidalmente,
que desde arriba, y esto ya se venía viendo, como lo muestran estos números, en la década entre el 95 y el 2018. Estas mismas organizaciones estudiantiles habían ido pasando del discurso a la práctica, incluyendo cada vez más mujeres dentro de las listas de sus federaciones. Vemos también que la matrícula de pregrado, en uno de los últimos informes que hay en el PNUD, del Mineduc, también está sesgada, donde hay algunas carreras o ámbitos que son masculinizadas, como la tecnología, donde están las ingenierías, por ejemplo, otros que son feminizadas, como es la educación y las ciencias sociales. Vemos lo mismo cuando vemos, no tengo el gráfico acá actualizado, pero cuando vemos la proporción de mujeres en la educación superior, si bien como docentes, como profesoras de planta en las universidades, son en torno al 40 y tantos % hoy en día en Chile, pero cuando vemos las mujeres que son profesoras de educación parvularia, 93% aproximadamente, profesoras de educación básica, 65%, y de educación media, 72%. Es decir, cuando la acción del docente y de la docente va dejando algunas labores y se va llevando más hacia la razón, se empieza a masculinizar esto, y esto tiene efectos concretos en la vida de las mujeres. Por ejemplo, en la Universidad de Chile, el año 2017, en un informe que ellos publicaron en el 2018, solo el 25% de los profesores titulares de esa universidad eran mujeres. Es decir, el 75% de los profesores titulares eran hombres. Yo creo que en la Universidad Católica la situación es similar. Las mujeres representan solo el 31% de los doctores, los cuales disminuye a un 20% en el sector de ingeniería. O el año 2017, solo un 26% del total de proyectos de Fondesit fueron asignados a mujeres, o el 16% de quienes dirigían centros de investigación como FONDAP o Milenios eran mujeres. Y las mujeres en la Universidad de Chile, según un último estudio de hace un par de años atrás, las mujeres académicas ganan en promedio un 20% menos que los hombres. Esto es un tema bastante complejo porque depende de varias cosas y cómo se calcula el salario de un docente. Pero lo que quiero tratar de mostrar con esto es que a pesar de los distintos cambios que han habido en la sociedad chilena, por ejemplo, nosotros medimos en 2 encuestas en el PNUD entre el 2008 y el 2018 actitudes de género equitativo, y existen una gran disposición de los hombres a involucrarse más en el trabajo doméstico. Pasó de 20% a 45% quienes están en desacuerdo que los hombres son el principal cuidador, el principal proveedor económico de la casa, o que las mujeres son la principal cuidador y su principal labor es cuidar a los hijos. Lo mismo, en la reciente encuesta de bienestar social publicada por el MDSF, hace 2 semanas atrás, el 54% de los hombres declara querer tener más tiempo para cuidar a sus hijos. Sin embargo, las mujeres siguen dedicando casi 4 horas más de trabajo doméstico. Entonces, nos enfrentamos a un lugar donde hay cambios discursivos en los hombres y en algunas mujeres, pero en las prácticas institucionales, a pesar de los cambios y los distintos esfuerzos, sigue estando en una situación desmejorada las mujeres, y sigue estando en una situación de privilegio los hombres. Y para qué decir la diversidad o las disidencias sexuales, que están bastante invisibilizadas en los espacios universitarios. Entonces, en esta parte quise mostrar la situación, que el problema de las masculinidades, de las relaciones de género, tiene un problema de carácter institucional, no un problema solamente individual, y por lo tanto es la institución en su conjunto la que tiene que abordarlo más allá de iniciativas específicas. Para cerrar, y poder abrir algunos minutos de conversación, ¿por qué los hombres y las masculinidades querrían cambiar? Y en este sentido, una pregunta bastante polémica. Michael Flott, un sociólogo australiano, decía en el 2005 que existe una tensión
entre los privilegios patriarcales compartidos entre distintos hombres y sus eventuales intereses en socavar los privilegios. Es muy raro los movimientos, yo sé de uno, de los movimientos de la vida de personas que tienen privilegios que marchen o se junten para perder esos privilegios. Los movimientos sociales surgen al revés, es por personas que no tienen privilegios que quieren cambiar y ahí se le pueden ir surgiendo. Entonces, la pregunta es bien relevante porque generalmente los hombres nos vemos tensionados por esta paradoja entre privilegios que hemos heredado y los intereses que pudiésemos tener por socavar estos privilegios. Pero los hombres podemos querer cambiar porque no todos los hombres nos beneficiamos de igual manera del dividendo patriarcal. La gran mayoría de ellos sufren los costos de este orden de género asimétrico. Los hombres también, como segunda idea, los hombres también vivimos inmersos en relaciones sociales y nos vinculamos emocionalmente con mujeres, como madres, como esposas, como amigas, como hijas, y podemos converger con sus intereses y querer apoyar esos intereses perdiendo estos privilegios. Y la agenda de equidad de género puede converger con los intereses de nuestros como hombres, políticos o estéticos. Entonces hay una oportunidad de poder trabajar con algunos hombres que estén dispuestos a esto. Yo estaba viendo un poco la audiencia y me alegré harto que hubieran algunos hombres. Yo cuando hacía esta charla hace 15 años atrás no había ni un hombre, ni uno, eran puras mujeres. Y es importante que invitemos a los hombres y que veamos que las relaciones de género no son solamente una cuestión de mujeres, sino que es un problema que nos afecta también a los hombres. Y para terminar, teniendo en cuenta este régimen de género, ¿qué cosas podrían ver o transformarse en las universidades para lograr masculinidades más equitativas y unas relaciones de género más igualitarias? Confrontar el predominio de los hombres en cargos de autoridad y poder, revisar posibles sesgos en los códigos de conducta y reglamento, intentar en las relaciones productivas equiparar los ingresos de hombres y mujeres, revisando los procesos y prácticas de selección y promoción, promoviendo políticas de corresponsabilidad en cuidado y en el trabajo doméstico, revisar las mallas curriculares y las prácticas pedagógicas. Estaba revisando las mallas de sociología de dos universidades de Chile, de los cursos teóricos, y prácticamente no hay ni una mujer en los cursos de teoría y sociología, y prácticamente no hay autores latinoamericanos, son todos autores europeos o norteamericanos, hombres. Entonces ahí hay un tema que se puede ir trabajando. En las relaciones emocionales es muy importante porque está relacionado terminar con la homo y la transfobia, reconfigurar las relaciones heterosexuales sobre la base del afecto, más que de la dominación, es un tema que hay que visibilizar. Yo en la misma Universidad Católica he tenido muchas universidades, estudiantes que no son cisgénero, muchos estudiantes que no son heterosexuales, y muchas veces esos estudiantes no se sienten seguros en los ambientes universitarios, por lo tanto hay que visibilizar eso y generar condiciones seguras para ellos y ellas, porque la homo y la transfobia está muy relacionada con la violencia machista contra las mujeres. Y por último, en términos de las relaciones simbólicas, es importante cuestionar los estereotipos que tenemos de hombres, los estereotipos que tenemos sobre las masculinidades que se montan sobre estos cuerpos, cuestionar la naturalización de los privilegios que tenemos, visibilizando y promoviendo patrones alternativos de masculinidades. En el proyecto en el anillo, la producción de la norma de género, que lidera la profesora de la Facultad de Educación, Claudia Matu, estamos trabajando sobre violencia contra las mujeres, y un tema que vemos es que incluso en las actividades de prevención de la violencia de género no se involucra a los hombres decididamente o de manera sistemática, mucho menos a través de políticas estatales, siendo que sabemos que quienes ejercen la violencia contra las mujeres son principalmente hombres y que una de las características de la cultura tradicional masculina es la violencia. Entonces, si no abordamos estos temas invitando a los hombres y deconstruyendo esta idea hegemónica de la masculinidad, es muy difícil cambiar
las relaciones de género. Entonces mi invitación es a seguir incorporando a los hombres y las masculinidades en las políticas para alcanzar la igualdad de género, porque el género no es un tema solamente de mujeres, sino que compete a la sociedad en su conjunto. Muchas gracias por el espacio y quedo atento a las preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muy claro lo que nos estás comentando, muy interesante, y compartimos también contigo esta invitación, ¿no?, a involucrar a los hombres en todas estas temáticas, sobre todo al trabajar la equidad de género, que es tan importante y lo que estamos realizando hoy en día. Quisiera abrir el espacio para las preguntas y consultas. Te quiero comentar que nos llegó una pregunta a través del chat de Janet Gómez, quien pregunta si existe un estudio similar a Mapa de Poder en otros países de Latinoamérica. Junto mejor algunas preguntas y respondo. Sí, La me parece. respuesta a esa, lamentablemente, no hicieron la misma pregunta en el lanzamiento. Somos un país pionero en hacer este tipo de cosas, porque en verdad no todos los países tienen el desglose de estadísticas para poder hacerlo, y nosotros sí tenemos instrumentos para poder generar las bases de datos que tuvimos que generar. Yo no conozco. Gracias. Bueno, entonces damos el espacio también para quienes puedan hacernos preguntas, quizás levantando su mano virtual y poder hacer llegar sus inquietudes. Hay una pregunta más, Erika, en el chat. Ya. Ana María. La estoy leyendo, ¿la respondo? Sí, si tú la puedes ver. Sí, Ya no la puedes ver. Dice, Sebastián, muchas gracias por tu presentación. Es Ana María Espinosa. Me gustaría saber tu opinión respecto al rol de la formación docente universitaria en este proceso que desafía la masculinidad hegemónica. ¿Se debería incorporar esto desde el ciclo inicial de la educación escolar? Sí, mi respuesta es sí. Es tarde cuando llegamos a la educación superior. Es mucho más fácil tratar de cambiar, porque voy a volver al término configuración de prácticas. El término configuración de prácticas no remite a la práctica específica que hago yo, sino que es un colectivo de prácticas que hacen personas similares a mí, que viene históricamente. Entonces eso se va desde la casa. Acá tenemos que trabajar con padres, que es un muy buen espacio para trabajar, padres con hijos. Es muy importante trabajar desde la educación parvularia estos temas, y empezar con la formación inicial docente en las carreras de pedagogía. Existen las mallas de trabajo. Yo sé que se hacen en la Católica, hay algunos cursos al respecto, pero creo que se debería hacer más decididamente y visibilizar más el rol de las masculinidades, y esto luego se podría retomar, por ejemplo, en los diplomados que ofrecen algunas universidades para la promoción de la docencia universitaria, por ejemplo, que es un requisito que tiene el Centro de Formación Docente de la universidad para los profesores que se vienen integrando. Entonces ahí también hay una forma de integrarlo. Entonces yo creo que esto hay que efectivamente incorporarlo desde el ciclo inicial de educación. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir en orden. Se levantaron unas manitos y luego algunas preguntas en el chat, así que le vamos a dar la palabra a Mauricio Manquipillán, que fue quien levantó la mano primero. Mauricio. Hola Sebastián, hola a todos. En realidad mi pregunta es bastante similar, pero tiene que ver con las políticas públicas de género desde el Ministerio de Educación. En el fondo, la pregunta consiste en cómo ir incorporando gradualmente iniciativas o acciones que tengan que ver con incorporar a las masculinidades en tareas de equidad de género. Esto se ha pensado, yo he estado desde el 2015 acá y se ha pensado en algunos momentos y se han levantado iniciativas, pero en general, no solamente en esta gestión administrativa, sino también desde antes, se han eliminado esas iniciativas, se ha tendido a identificar la temática de género solamente con mujeres, o incluso temática en donde los varones podrían estar visiblemente más implicados, como, no sé, como las situaciones de acoso sexual, y generar procesos de resocialización y de retrabajo con varones que han ejercido prácticas de acoso,
podría también generarse una dinámica. La misma ley, la ley de violencia de género, la ley de acoso sexual que salió promulgada ahora en septiembre, tampoco mira a los varones solamente punitivamente, sancionadoramente. Entonces, la pregunta del fondo es, no solamente en las universidades, sino que cómo podemos ir implementando como política pública iniciativas que permitan ir involucrando a los varones en tareas de equidad de género, de tal manera que no, como dices tú, no lleguemos tarde ya cuando estemos en educación superior y podamos ir levantando algunas acciones. ¿Qué acciones se te ocurre que podríamos implementar? Eso nomás. Un abrazo. Mauricio me hizo la pregunta $1.000.000. Yo creo, y hay varias instancias, se está trabajando en algunos grupos para eso, habría que ver cómo hacerlo, pero yo creo que es importante poder, entre quienes trabajamos estos temas, poder construir una agenda del género de los hombres, como dirían los mexicanos. En México se ha ido generando este espacio, hay una construcción, hay artículos publicados de cómo se hizo eso. Yo creo que es muy bueno poder tener una agenda, poder presentársela tanto a la Convención Constitucional, por ejemplo, como al nuevo gobierno que entre, sea cual sea su signo político, de manera de ordenar un poco el debate. Generalmente estamos un poco dispersos quienes trabajamos en este tema, y yo creo que un buen momento, y insisto, se están haciendo cosas, parte coordina algunas actividades que están haciendo, hay algunos conversatorios para generar esta instancia, pero yo creo que un buen punto de partida es lograr tener una agenda construida entre la academia, la sociedad civil, de cómo podría ser o cuáles son las prioridades que habría que dar, porque efectivamente hay mucha resistencia. Tú trabajas en el Ministerio de Educación, un ministerio que tiene mucho que decir al respecto. Yo trabajé muchos años ahí y es muy difícil el tema del género en general y muy difícil el tema de la sexualidad y la masculinidad. O sea, es un tema así que no se ve. Entonces, por una parte. Y otro elemento que yo creo que también se podría avanzar también desde el Ministerio de Educación es con la Ley de Educación Sexual Integral, porque esa ley nos permitiría, que está actualmente en segundo trámite legislativo en el Congreso, nos permitiría a través de una sexualidad integral hablar de temas como el género, las masculinidades, la violencia en la pareja, las relaciones de corresponsabilidad, e ir hablando dentro de los espacios educativos de esos aspectos. Entonces se me ocurren esas dos cosas. Primero, una agenda común que podamos socializar entre todos los que trabajamos en este tema y abierta a la participación de la sociedad civil, es una agenda participativa, y por otro lado, a tratar de implementarlo a través de la ley de educación sexual integral en caso que fuese aprobada, pero no sabemos cuál va a ser el devenir legislativo que tendrá. Muchas gracias. Bien, entonces voy a leer dos preguntas del chat para que puedas responder, Sebastián. Las voy a leer seguido. Primero, Mara Silva. Sebastián, muchas gracias por tu presentación. A propósito de la promulgación de la ley 21.369, ¿cómo crees que se incluye la teorización sobre masculinidades en el contexto de la educación superior en las unidades y direcciones de género? Y la pregunta de Gabriel Rojas. Gracias, Sebastián, por tu presentación. Yo trabajo en espacios de educación escolar y universitarios y veo que hay mucha resistencia por parte de los docentes a las temáticas de género. ¿Cómo hacer frente a esta resistencia que muchas veces se observa, especialmente en docentes con doctorados, que les cuesta muchísimo generar un cambio de paradigma en sus cátedras y estudios? No sé exactamente, no me conozco las leyes por número, no sé cuál es esa ley en particular, entonces no desconozco cómo se incluye, creo que acá abajo. Es la de acoso sexual en el contexto académico. La acoso sexual, ya, no, perfecto. Yo creo que no está, o sea, yo comparto lo que dijo Mauricio. Creo que por motivo de la gravedad del asunto, de los femicidios particularmente, y de la gravedad de la violencia contra las mujeres, donde
31% de las mujeres ha declarado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que es altísimo, estamos hablando de 3 de cada 10 mujeres. Y la gravedad del tema del acoso, efectivamente, el tema punitivo es un elemento que tiene que estar. Pero yo creo que estamos muy desbalanceados entre las políticas punitivas y las políticas culturales. Nosotros necesitamos más políticas culturales que cambien la forma en que estamos socializando a hombres y mujeres. Y por eso digo que esto viene de la familia y sigue en la educación parvularia, y por eso que es tarde ahora. Entonces yo creo que en la ley está un poco cargado a lo punitivo, y me hubiera gustado más algo más de políticas culturales. Lo que hay son temas de reeducación. O sea, los hombres en la política y en la legislación somos monstruos, somos victimarios, somos agresores. Yo creo que un desafío, y hay de eso, no niego que hay hombres que son así. Las encuestas que tenemos nos dicen que 15 o 20% de los hombres ha cometido algún tipo de agresión. No todos los hombres somos violentos. Entonces hay que aprovechar eso último a través de políticas culturales, y en este sentido sigo con la segunda pregunta, donde efectivamente cuesta muchísimo, porque los profesores hemos tenido históricamente, no quise entrar por el lado histórico, pero las instituciones educativas son instituciones patriarcales, donde las mujeres llegan mucho después de los hombres, y donde los hombres que han ejercido cargos de autoridad a través de la razón, como los docentes hombres, tienen un estatus. Imagínate los pueblos, en la década de los 40, el estatus del profesor de la escuela rural, o el profesor universitario en los 60, 70. Y hoy en día incluso mucho de eso queda. Entonces, los profesores tenemos que cambiar nuestro switch de cómo hacemos clases, pasar, sobre todo la pandemia nos ha forzado a tratar de hacer eso, en un proceso, personalmente me cuesta, de hacer clases menos lectivas, más participativas, de confiar un poco más en el conocimiento de nuestros estudiantes y generar actividades más participativas, mayor dinámica, especialmente en pregrado. Entonces, tenemos, y esto es un tema en que las direcciones de equidad de género pueden ayudar, tenemos un problema con la pedagogía y la didáctica universitaria de género de nosotros como profesores. Entonces, generar una pedagogía, generar herramientas de los centros docentes, con el apoyo de direcciones de equidad de género, que permitan construir una pedagogía más género equitativa y menos adultocéntrica, porque acá se intersectan dos divisiones sociales, sería también una forma de eso, porque efectivamente hay mucha resistencia a estos cambios. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con las personas que tenían la mano levantada, María Isabel Cortés y Ana María Espinosa, que puedan hacer la pregunta una después de la otra, y así Sebastián contesta a las dos preguntas. Bueno, hola, gracias por la presentación. Yo estoy hablando desde la Facultad de Matemáticas de la Católica, y junto con Daniela Lillo, que está por ahí presente, estamos a cargo de un eje que se llama Liderazgo Femenino y Equidad de Género, del proyecto Ciencia 2030 de la Católica. Y como parte de ese proyecto, una de las actividades que implementamos tiene que ver con crear un cupo de acceso especial para mujeres a carreras de física y matemática, y esto habíamos planteado también que tendría que ir acompañado de mentorías para las estudiantes. Ahora, conversando y viendo también las prácticas que hay en estas disciplinas, matemática en particular, que es la que conozco yo, pensamos en algún momento que en realidad más que hacer mentorías para mujeres, en realidad tendríamos que hacer mentorías para estudiantado en general de primer año, justamente pensando en que en estos temas hay que involucrar al grupo de estudiantes en general. Entonces, quería preguntarte si conoces iniciativas de ese tipo, o si hay literatura al respecto, porque casi todo lo que hemos visto hace alusión en general como a mujeres, como mentorías a mujeres. Y no sé si hay algo un poco más en esta línea de lo que acabas de presentar como mentoría o taller dirigido a estudiantado de primer año de estas carreras, que son un poco complicadas en el sentido de que también disciplinarmente están como bien alejadas de estos temas. Oye, súper buena iniciativa, la felicito. Habíamos quedado en que continuaba Ana María, perdón, y respondían las dos. ya. Sí. Bueno, sí, bueno, entonces, ya.
Hola Sebastián, mira, yo, bueno, a propósito de lo que se está discutiendo, me gustaría saber cuál crees tú que podría ser el rol de la academia en todo esto. Es lo que me pregunto, yo también investigo en estas temáticas de género y educación, y finalmente cómo poder favorecer los puentes entre lo que vemos en la investigación, en los estudios, lo que nos muestran los datos, y la transformación social. ¿Cómo podríamos como favorecer que ese puente se vaya hacia la transformación social y nos ayude a combatir la inequidad, esta masculinidad hegemónica que tú muy bien describiste? Eso, a modo de reflexión también para el mundo académico y el impacto que tiene en la sociedad. Gracias. Ahora sí, Sebastián. Ahora sí, ya. Perdón, nunca he sido muy bueno siguiendo instrucciones. Bueno, felicito la iniciativa de la Facultad de Matemáticas. Yo les sugeriría, quizá ya lo han hecho, que miraran la experiencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Ellos creo que van en su segundo año de esto que tienen como una ponderación diferenciada para hombres y mujeres, que si bien recuerdo, también lleva mentorías. No sé si son solamente mujeres o son también a hombres. No conozco, lamentablemente no conozco, pero puedo preguntar y puedo a través de la Dirección de Equidad de Género hacer llegar esto que se encuentre. Lo que yo pienso y mi reflexión es que generalmente cuando se piensa esta iniciativa de generar talleres para acompañamiento, mentoría en temas de género, se piensa en los estudiantes solamente. Y yo creo que hay que pensar, como lo decía, el régimen de género es institucional y atañe a todos los estamentos. Y por lo tanto, yo creo que no es mala idea pensar también en talleres con académicos y académicas y con personal administrativo. Lo dejo ahí como una sugerencia, porque finalmente, como ya mostraba, yo creo que las transformaciones culturales que hay en la sociedad hoy en día se están dando más en la juventud, entonces es más probable que haya más cambios en los jóvenes, pero en las personas de mayor edad estos cambios son más difíciles o a veces no se ven, entonces yo creo que también es importante incluir a estos otros estamentos, sobre todo para una experiencia pionera, porque lo que queremos es generar un entorno seguro, un entorno tranquilo y un entorno que permita 5 años de estudio y que ojalá los estudiantes mejores puedan seguir haciendo magíster, doctorado y volviendo después a la universidad, no que se vayan porque tienen una mala experiencia. Respecto al rol de la academia, yo creo que es difícil como el rol de la academia, porque cuando hablamos de la universidad hablamos de muchas cosas. Hablamos de lo académico, hablamos de lo administrativo, hablamos de los estudiantes, hablamos de la autoridad administrativa de las universidades, hablamos de los estudiantes que tienen alguna representación. Son muchas cosas cuando hablamos de eso. Yo creo que las universidades están haciendo un esfuerzo importante en el país, promovido por las demandas de los estudiantes, pero que tengamos en casi todas las universidades del PUC direcciones de equidad e igualdad de género, era algo impensado hace 10 años. Entonces eso es un tremendo logro. Claro, tú decís, oye, pero no hemos avanzado más. Bueno, pero estas cosas cuestan. Después que existan planes para prevenir y sancionar y acompañar a víctimas de acoso sexual, también es un avance. Y todo esto se puede perfeccionar, evidente, pero hay que someterlo a un proceso de evaluación y todo. Yo creo que la academia tiene lógicas muy masculinas, y lógicas que nos benefician a nosotros. O sea, esta idea de las promociones por proyectos Fondesit adjudicados, publicaciones WOS, entre otras, no siempre, pero muchas veces terminan perjudicando a mujeres en edad reproductiva porque tienen un año en el cual no pueden publicar, porque tienen que estar con el pre y postnatal y de repente se complica y tienen que pedir. Efectivamente, algunas universidades han dado, o el mismo ANIT en estos 1 o 2 años, en caso de haber sido mamá o papá, pero habría que revisar si esto es suficiente. Y por otro lado, vinculando a la pregunta inicial, el tema de las prácticas. El tema de las prácticas entre académicos es muy importante. Acá todas las relaciones son importantes, no solamente entre estudiantes, es importante entre estudiantes y académicos, pero también entre académicos y académicas. Todo ese tipo de relaciones son importantes de ver. Lo dejo hasta ahí porque veo que hay varias más preguntas. Sí, súper. Vamos con la pregunta de Mario Molina,
quien realiza felicitaciones y que le gustaría conocer tu opinión sobre las masculinidades femeninas y las prácticas donde diversas subjetividades llevan a cabo acciones tradicionalmente asociadas a masculinidades hegemónicas. No entendí la última parte. Señala, me gustaría conocer tu opinión sobre las masculinidades femeninas y las prácticas donde diversas subjetividades llevan a cabo acciones tradicionalmente asociadas a masculinidades hegemónicas. Sí, eso Albersman, sí, de la masculinidad femenina. Es un tema, o sea, efectivamente, y lo vemos en el tema de los cuerpos, o sea, generalmente los hombres son más fuertes que las mujeres, o los hombres son más violentos que las mujeres. Son los únicos dos atributos que los metaestudios han señalizado donde hay diferencia más grande entre hombres y entre mujeres. Porque generalmente las principales diferencias en estos tipos de atributos se dan entre hombres o entre mujeres. Y en ese sentido, efectivamente, hay mujeres que sin siquiera encarnar la masculinidad hegemónica, contribuyen inconscientemente a su perpetuación, como por ejemplo a los hombres que darle más comida, las mamás, algunas mamás, oye no, hay que respetarle el sueño porque tiene que trabajar, oye no, mira, al niñito le regalamos una calculadora, pero al niñito le regalamos una muñeca. Entonces ahí hay varios temas donde las mujeres, ni siquiera encarnando patrones hegemónicos de la masculinidad, están contribuyendo a eso. Entonces, eso va formando efectivamente subjetividades y esta configuración de prácticas a las cuales me refería. Súper. Y me parece que nos queda la última pregunta de Rosemary Espinosa, que da las gracias por la presentación. Dice, me llama la atención los datos de titulación entre hombres y mujeres. Por mi parte, trabajo en centros de apoyo de rendimiento académico universitario de la Universidad de Concepción, en el pasado Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, de la UNAV, y tanto en la práctica como en la teoría, datos de algunas investigaciones de autorregulación, retención, CIES, Mineduc, se destaca que las mujeres tienen registrados más altas de retención, aprobación y finalmente titulación oportuna, y que finalmente post-titulación seguir progresando en lo que cuesta, ya sea en cargo de dirección o investigación, por factores socioculturales laborales. ¿Cómo desde las universidades apuntar a eso? Pero es un poco lo que estaba señalando, efectivamente tenemos más mujeres en pregrado, pero que después les cuesta seguir una carrera académica, les cuesta ir a un doctorado, les cuesta insertarse en la academia y les cuesta luego progresar dentro de la academia misma para llegar a ser profesora titular o eventualmente alguna autoridad administrativa. Yo pienso que un poco lo que escribí en la última lámina, que insisto voy a compartirla con la Dirección de Equidad de Género para que la pueda poner a disposición de quienes estén interesados e interesadas. Yo creo que uno de los temas es trabajar en los distintos ámbitos y sobre todo en los temas de promoción. Yo creo que es importante revisar los criterios en los cuales se generan las promociones, revisar esto de que sea solo revista WOS, no sé, no tendría que darle una vuelta un poco más específica, pero creo que el tema de la promoción es súper importante. Un segundo importante es el tema del acceso. Yo creo que el tema de las cuotas, lo ha mostrado en distintas partes, las cuotas transitorias son buenas, entonces, ¿por qué no pensar en cuotas para doctorados en STEM, por ejemplo, que es donde tenemos menor presencia femenina? Yo creo que también revisar el tema de las mallas, esto que lo decía de los teóricos hombres y de Estados Unidos, de Norteamérica, también es un problema, porque también se incentiva a las mujeres a dedicarse como a la teoría, siendo que hay, yo me acuerdo, compañeras con una capacidad teórica mucho mayor que la mía. Entonces yo creo que por ahí hay dos temas, cómo ver los temas de selección y promoción, y cómo revisar las mallas y las prácticas cotidianas en la universidad. Muchas gracias. Vamos a leer la última pregunta que me está llegando por interno, que dice, ¿cómo contribuir a visibilizar en los movimientos feministas más radicales que marginan a los hombres la oportunidad que nos entrega su involucramiento para avanzar y mejorar las relaciones de género? Tremenda pregunta y no tengo la respuesta. Yo creo que tenemos una deuda, o yo personalmente tengo una deuda de poder acercarme
a ese tipo de feminismo y poder establecer puentes. O sea, yo creo que acá, como en cualquier acción política transformadora, los cambios no lo logra un sector solo. Esto se hace a través de alianzas, a través de juntar esfuerzos. Y yo creo que algunos de los que trabajamos, yo estoy más como en el mundo más académico, en el mundo más de la intervención, yo creo que hay una deuda de parte de algunos de nosotros de poder acercarnos y establecer nosotros, porque nosotros somos los que tenemos que ir hacia allá, no ella hacia nosotros, de ir hacia allá y poder generar puentes y vínculos de manera de construir alianzas y que generar que más que nosotros como victimarios, monstruos o agresores, eventualmente también podemos transformarnos en el futuro en aliados para lograr la igualdad de género. Perfecto, muchas gracias Sebastián por la presentación, por esta instancia de conversación. Hemos leído todas las preguntas que llegaron por el chat y quienes participaron en esta instancia de conversación y los dejamos invitadas, invitados al ciclo de actividades sobre estas temáticas. La próxima semana continuaremos trabajando y conversando con Luciano Fabri sobre las temáticas de masculinidad y diversidades en los contextos universitarios. Así que eso, le damos las gracias por su participación y los esperamos y las esperamos en el próximo ciclo, el miércoles 17 a las 5, y vamos a enviar el link el mismo día durante la mañana, así como lo hicimos esta vez. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.